Estamos hablando sobre qué en este mes, ¿recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Sí vinieron a los cultos o no estos domingos? Estamos hablando sobre la carta a los Gálatas, muy bien. ¿Y qué es lo que hemos aprendido hasta aquí? Ya hemos estado 3 semanas hablando sobre lo que pasaba en Galacia, ¿no es cierto? ¿O no recuerdan? Bueno, si no recuerdan, les animo a visitar nuestra página en el YouTube, ¿verdad? Usted busca Iglesia Alianza Panamericana y ahí están todas las prédicas, las que usted quiera oír, ¿verdad? Para que ahí ya pueda saber de qué estamos tratando en todo este mes. El día de hoy vamos a hablar sobre Gálatas capítulo 5 y 2 puntos muy importantes que me llamaron la atención. Pero antes de esto, déjenme contarles sobre un señor que tenía 54 años, pero que fue capturado por robar una bicicleta. Lo sorprendente que su número de registros delictivos casi coincidían o estaban muy cercanos al tiempo de vida que él tenía. Él tenía 54 años, pero por 51 veces fue capturado en el delito del robo. Imagínense, ¿cuánto, no? Y el jueves último quedó con prisión preventiva una vez más por otro delito de robo. ¿Qué tal? El 20% de las personas que son detenidas, por lo general, vuelven a infringir o vuelven a cometer el mismo delito. El 20% de las personas que roban, vuelven a robar. El 20% de aquellos que están cometiendo delitos, ¿sí?, entran a la cárcel, salen y vuelven a entrar a la cárcel. Yo no sé qué gusto le ven, ¿no? Algo debe tener la cárcel que les guste estar por mucho tiempo ahí, ¿no? ¿Usted sabe cómo es la cárcel? ¿Alguna vez ha visto cómo es? Yo tuve un tiempo cuando estaba estudiando en el seminario y también en la Universidad Teológica, pues teníamos que hacer capellanía en la cárcel, ¿no? Bueno, íbamos a la cárcel de mujeres, a la cárcel de infractores, de jóvenes infractores. Y un día tuve que ir a la cárcel también, al penal García Moreno, cuando vivía acá. Pero, la cárcel es un lugar bien feo. Dicen muchos que es el mismo infierno, ¿no? Y si es en la costa, bueno, va a arder igual que el mismo infierno, ¿no? Pero, es un lugar de tormento, es un lugar muy feo, en el cual creo que nadie o ninguno de nosotros anhela estar. ¿O sí? Creo que no, ¿no es cierto? Nadie anhela estar. Pero ¿por qué estas personas vuelven a caer, vuelven a recurrir en el mismo error, ¿no? Yo pienso, y mientras leía decía, ¿será que a estas personas les gusta estar encerrados en la cárcel? ¿O no les agrada estar en libertad? El apóstol Pablo exhortaba a los Gálatas a que no sigan siendo presos en el pecado. Muchas veces nosotros no hemos ido a la cárcel como infractores de la ley humana, pero muchas veces estamos presos porque infringimos la ley de Dios. Estamos presos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y por este motivo el apóstol Pablo pues exhortaba a la gente a los Gálatas, allí en Galacia, ¿no? Porque estaban enseñando más las enseñanzas y se estaban dejando agarrar por las enseñanzas de los judaizantes. ¿Recuerdan quiénes eran los judaizantes?
¿Sí? ¿Quiénes eran los judaizantes? A ver, porque eso ya habíamos explicado un poquito. Ellos eran aquellos judíos, ¿no?, que se apartaron, ¿no?, se apartaron del cristianismo y empezaron a dar fuerza, ¿no?, a las leyes judías, y que por la ley judía es que uno podía salvarse. A través de la ley judía es que uno podía ser salvo. Pero eso es lo que el apóstol Pablo decía: no es por medio de la ley, es por medio de la gracia. ¿Y la gracia en quién? En Jesucristo, ¿no? Pero la gente allí estaban volviéndose más a la ley que a la gracia. Por eso decían: si tú te circuncidas vas a ser salvo, si tú cumples con la ley vas a ser salvo. Y eso no era lo que Pablo estaba predicando en ese tiempo. Eso no era lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Sí, tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que regirnos a sus reglas, a sus normas, pero quien nos salva de la condenación es Jesucristo a través de su sangre. Amén. ¿Verdad? Estamos hasta ahí. Los judaizantes también eran muy legalistas. Y un legalista es aquella persona que aplica la ley sin importarle las consecuencias que puedan tener, dejando a un lado el principio de la equidad, ¿no? Y a veces hay muchos cristianos que suelen ser muy legalistas. Hay cristianos que muchas veces quieren aplicar la ley, pero se olvidan de la gracia. Es que, pastor, usted tiene que hacer así. Sí, pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la gracia del Señor? ¿Dónde está la misericordia? Y eso es lo que hacía un legalista. Querían que a través de la ley sean juzgados y que la gracia no les importaba. Pero Pablo enseñaba que a través de Jesús pueden tener la salvación. Y por eso en el versículo 1 de Gálatas, el capítulo 5, quiero que todos podamos abrir ahí en nuestras Biblias. Y si no trajo su Biblia, pues tenemos el versículo ahí, que ya está. Gracias, mi querido hermano, ahí en cabina. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Los gálatas habían salido de la esclavitud de los ídolos cuando Pablo les había predicado, cuando ellos por primera vez escucharon de Jesucristo. Pero sus malas costumbres empezaron a tener más fuerza en ellos. Y empezaron a olvidarse de lo que Pablo les había predicado. Y cuando yo les pregunté: ¿recuerdan qué habíamos predicado estas 3 semanas? Por ahí uno que otro se acordó, el resto no se acordaba. Algo así les pasaba en el tiempo en los Gálatas, que no se acordaban de lo que Pablo les había predicado, y empezaron a caer en las costumbres, en las falsas doctrinas que en ese tiempo los judaizantes estaban metiendo en la cultura. Y esto también está pasando en la actualidad, que nosotros nos estamos olvidando de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de la salvación que nos ha dado, nos ha librado de la condenación eterna para darnos vida eterna. Pero muchas veces nos estamos inclinando, ¿no?, a aquellas costumbres de nuestras raíces en las cuales hemos venido. La mayoría, entre ellos yo, venimos de una cultura católica,
¿verdad? Y que muchas veces como que esas costumbres nos llevan, nos atraen y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es que Pablo aquí está animándonos a que estemos firmes. ¿En qué? En la libertad que Cristo nos hizo libres. Pablo nos está diciendo, ya no vuelvan a esos rudimentos, sino que empiecen a vivir en lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso debemos mantenernos firmes, mis queridos hermanos, firmes en la palabra del Señor. Y esta palabra, estad firmes, viene del griego esteco, ¿ya? ¿Qué significa? No moverse. Aquí hay varios hermanos que trabajan, ¿no?, en seguridad, y ellos saben lo que es estar firmes. Ellos saben lo que es no moverse, es estar rígidos en un lugar. Y aunque ustedes han visto esos soldados en Inglaterra alguna vez, ¿no? Los soldados de la reina están ahí parados y mucha gente, los turistas, llegan a hacerles burla, empiezan a hacerles a llamarles la atención, y ellos están ahí, que nadie les mueve. ¿Se han visto alguna vez? ¿No es cierto? ¿Perdón? Sí, bueno, no, pero han visto la acción, como ellos están ahí firmes. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Estecos, estén firmes, no se muevan. Pero también significa sométete. Debes estar dispuesto a tu autoridad. Lo que Pablo nos está queriendo decir a la iglesia es: manténganse fieles, no se muevan, adhiéranse a la autoridad de Jesucristo, porque Él nos ha dado libertad, porque Él nos desató del yugo de la esclavitud en el cual estábamos viviendo y en el cual los Gálatas estaban viviendo. No se aparten. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros también como iglesia. No volvamos a los rudimentos anteriores. Mantengámonos firmes en la fe que depositamos en Cristo Jesús. Pero reflexionemos un poquito y ¿qué es lo que nos está esclavizando en la actualidad? ¿Qué es lo que no le deja adherirse a las enseñanzas de Jesucristo? Peor aún, ¿qué es lo que le está apartando de la fe? ¿Qué es lo que le está apartando de sometimiento a Dios? Es para que usted reflexione ahora. A veces nos aleja de Dios nuestro mal carácter, ¿o no? A veces nos aleja del Señor la dejadez, la ociosidad, la rutina con el cual llevamos la vida. Nos aleja del Señor el chisme, o algunos hábitos negativos tal vez. O usted ahí piense, reflexione y diga: ¿qué es lo que le está apartando del Señor? ¿Qué es lo que no le deja estar firme en la fe del Señor? Y el versículo 4 de Gálatas nos dice: los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. O sea, si nosotros deseamos ser aceptados por el Señor solamente porque venimos a la iglesia, ¿verdad? Porque el domingo venimos a la iglesia, pero el resto de la semana pues estamos viva la fiesta, pues no vamos a ser aceptos al Señor. Porque
hemos dejado de estar unidos en el Señor. El Señor no quiere que nos desliguemos de Él. No quiere que rompamos relaciones con Él. Por lo contrario, Dios nos está animando cada día a que estemos unidos a Él, que estemos unidos a su enseñanza, que estemos unidos a su palabra. Pero si no estamos leyendo su palabra, si no estamos buscando cada día de su presencia, pues nos vamos a alejar, hermanos. Nos vamos a alejar, nos vamos a enfriar, y la fe que hemos depositado en Cristo, tarde o temprano va a ir desvaneciéndose. O solamente va a quedar en su mente: no, sí, yo soy cristiano. Pero nada más. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años recibí al Señor Jesús en mi corazón. Recibí al Señor Jesús. Pero por lo que yo recibí eran por otras cosas que me llenaban de mi interés. Y luego me aparté de Él cuando llegué a la universidad. Me iba a la fiesta, llegué al matrimonio, me casé. A los meses pusimos un negocio, y al año y un poquito más empezaron los problemas en casa. Y cuando yo estaba afuera de mi negocio, pues ahí con uno de los vicios que para las personas es normal, llegó un cliente. Y yo justamente estaba con una camiseta que decía Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Queens, Nueva York. Porque un tío de mi esposa me había traído de Nueva York, era cristiano. Y yo estaba con ese vicio en mis manos. Y me dice: qué linda la camiseta. Sí, es hermosa. Es de Nueva York. ¿Y sabe lo que significa? Claro. Es de la Iglesia Alianza en Nueva York. Porque yo había recibido al Señor en una iglesia Alianza en Ambato. Cuando me dice: ¿usted es cristiano? Yo con el vicio en la mano le digo: claro que soy cristiano. Y lamentablemente, de bendición para mí, me dijo esta hermana: qué vergüenza, yo soy cristiana también. Y usted lo que está haciendo quedar mal al cristiano. No sabía dónde esconderme, no sabía si tragarme el cigarrillo, si botarlo, no sabía qué hacer. Pero en ese día fue cuando yo en verdad me arrepentí. Esta hermana oró por mí y empecé a seguir a Cristo. Muchas veces somos así. Decimos que somos cristianos solamente porque tenemos un logotipo, porque tenemos un sellito que dice Iglesia Alianza Cristiana Panamericana. Pero eso no nos hace cristianos. Quien nos hace cristianos es Cristo, siguiendo sus enseñanzas, buscando de Él, obedeciéndole a Él, sometiéndonos a su palabra. Eso es lo que nos hace cristianos. No solamente un nombre. Y Jesucristo quiere darnos libertad. Y cuando hablamos de libertad, no solo tiene que ver con dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, los vicios. No. Hay personas que están esclavizadas a otras cosas. Hay personas que están esclavizadas en su trabajo. Que cuando pregunto por qué no ha venido a la iglesia o por qué no se ha congregado, pastor, he estado full trabajo. Eso nos esclaviza. No digo que el trabajo es malo. Hay que trabajar. Yo también trabajo, ¿verdad? Pero no debemos ser esclavos del trabajo. Pastores, que el domingo es el único día que yo tengo para poder pasear con mi familia, pastor.
por eso no puedo ir a la iglesia. Ponemos pretexto a nuestra familia, nos esclaviza la familia, pero ya Jesús nos ha dado libertad. Y así, cada uno vamos dando pretextos, ¿verdad? Pero no estamos dando la prioridad a quien debe darse la gloria y la honra. Y por eso el apóstol Pablo estaba exhortando a los Gálatas y también nos está exhortando a nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué? Aparte de eso, ¿qué otros malos vicios o qué malos hábitos tenemos en el cual no nos dejan acercar al Señor? Pero, ¿qué es un mal hábito? Un mal hábito es un patrón de comportamiento negativo que te controla y te lleva a la destrucción, ya sea mental, física, emocional, relacional o espiritual. Muchas veces lo haces sin querer porque ya tienes un patrón de vida, pero otras veces lo haces queriendo. Por eso es que Pablo les habla a los romanos y dice en el capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren, porque lo que hago no lo entiendo. Muchas veces nosotros nos comportamos mal, muchas veces no sabemos por qué es nuestra actitud así. Y esa actitud muchas veces la aborrecemos. No sabemos. Porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Hay personas que muchas veces están atadas a hábitos malos sin querer, queriendo, como dice el chavo. Tal vez porque lo vio hacer en su familia. Por ejemplo, cuando los papás decimos a los hijos, cuando nos va a buscar alguien, no, dile, mijito, que no estoy. Y eso se pega en los hijos. Y cuando ellos crecen, también lo reproducen en sus hijos. Mijito, dile que no estoy. Y así, ¿no? La mentira. O de pronto el robo. Hay personas que a veces no se dan cuenta y se vienen trayendo el lapicito de la oficina que pertenece a la oficina. Y sin querer se guardó y se trajo. Ay, me he traído el lápiz de la oficina. Bueno, ahí en la oficina hay más, ¿verdad? O a veces, en fin, hacemos cositas que sin querer queriendo lo hacemos. Que cuando nos damos cuenta la aborrecemos. Pero es un mal patrón que hemos obtenido porque hemos visto a otras personas hacer. O tal vez porque nos inculcaron nuestros amigos. Y mientras estaba en el mensaje, digo, ¿yo por qué fumé alguna vez? Entonces va a decir, pastor, ¿sí? Antes de conocer a Cristo, no valía para nada. Y yo me acuerdo que cuando tenía 9 años, un compañerito nos sacó de la escuela con el pretexto de acompañarle a traer un cuaderno, un deber. Pero mi compañerito vivía como de aquí al condado, ¿no? Era lejos. Y nos fuimos caminando. ¿Qué pensábamos? Que íbamos a llegar temprano, a regresar temprano para entregar el deber. Y cuando ya estuvimos por allá, nos dimos cuenta que era las 8:30 de la mañana. Y no volvimos con el miedo de que el profesor nos pegue, porque en ese tiempo sí pegaban, ¿no es cierto? Daban con la regla, nos daban con la correa, o a veces había un cuerito así duro, ¿verdad? ¿No? Un cuero, ¿no? No me acuerdo el nombre de este cuero. El cabresto, exacto. Y nos daba con eso, y por temor a eso, no volvimos a la escuela. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos fuimos a dar vueltas por el río Ambato, por los parques, así.
Y ya nos cansamos. Y de pronto, dicen, ¿ustedes han fumado? No, mi papá no me deja. Es que así hablaba en ese tiempo. Cuando dice, a ver, compremos, es que no nos van a vender. Pero mi amigo, él ya ha sido experto en eso. Entonces, dice, ya, dale, yo voy a comprar. Se fue a la tienda y nos trae una cajetilla de, ¿cómo se llama full sin filtro. No sé, los que son de mi época para atrás deben saber. Era un cigarrillo que no tenía filtro, ¿no? Imagínense fumar eso. Casi me muero ese día, pero fue así. Y eso me llevó cuando yo era adolescente y cuando yo estuve en la universidad. Fue ese patrón en el cual ahora me doy cuenta, ¿no? Porque es que yo fumé. Porque mis amigos me inculcaron. En la universidad yo era muy norio, ¿no? Y como estudié en la costa, vivía en la sierra, pasé a la costa, ¿cómo cree que me tenía la gente a mí? Y para quedar bien con los ñaños monos, con mis paisanos, ¿no? Pues yo hacía lo que ellos decían. A ver, paisano, me decían a mí. Ven, pégate este cigarrillo. Chíscale, yo, está bien. Y así empecé a ser inculcado por mis amigos. Muchas veces nosotros tomamos ese patrón porque nuestras malas amistades también nos llevan a caer, etcétera. Si usted se pone a pensar, ¿por qué es enojón o enojona? ¿Por qué usted grita en la casa? ¿Por qué es un maltratador, una maltratadora? Empiece a ver cuál fue el patrón el cual le vino a enseñar en su vida. Tal vez fue maltratado cuando era pequeño, tal vez le insultaba a su papá, a su mamá, a sus amigos, no sé. Y eso se va repitiendo. Pero en Jesús todas las cadenas se rompen. Amén. Si usted busca de Él, si usted entrega su vida a Él, y Jesús nos da la victoria. ¿Por qué los malos hábitos nos dominan? Porque se meten sutilmente a nuestra vida sin darnos cuenta, y cuando le preguntan, ¿cuándo vas a dejar ese vicio? Yo lo dejo cuando a mí me dé la gana. Eso no me va a dominar a mí. Cuando yo quiera lo dejo. Pero no es verdad. Ese vicio le ha dominado y va a ser difícil dejarlo. Cuando entramos en los malos hábitos, es como las buenas camas. ¿Cómo, pastor? Es una delicia entrar a una buena cama, abrigadita, cómoda, suave, pero es difícil, o usted no quiere salir de esa cama, ¿verdad? Y a veces entiendo que ustedes en su casa tienen una buena cama, por eso llegan tarde a la iglesia, ¿verdad? Es más difícil salir de esa cama, como los malos hábitos, ¿no? ¿Cuál es el mal hábito que a usted no le deja buscar del Señor? ¿Por qué es difícil salir de un mal hábito? Porque se te hace costumbre. Y luego es tan normal hacerlo. Y eso muchas veces me ha pasado y me pasa. Me es tan normal enojarme que ya a veces la gente puede decir, uy, el pastor está bravo. Yo no estoy bravo. Es porque ya, mi mal hábito, ¿no? Pero ayúdenme a cambiar. Si ustedes me ven así enojado, pastor, está enojado. Les voy a decir, no estoy enojado, así soy. ¿Ya? Con confianza, díganme, ¿no? Porque quiero cambiar aquellas cosas que he venido trayendo desde mi niñez. No digo desde pequeño, porque sigo siendo pequeño, ¿verdad? Entonces, que he venido trayendo desde mi niñez. Díganme con confianza. Y juntos
podremos ayudarnos. Y usted también, no se enoje cuando yo le digo, hermanito o hermanita, hay que cambiar esto, venga puntual, diezme, etcétera, 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 ¿verdad? No se enoje. La Biblia dice que somos esclavos de aquello que nos domina. Es difícil salir de un mal hábito porque daña nuestros pensamientos, porque nos domina y porque empezamos luego, es que no puedo. Es que no puedo, pastor, qué difícil que es esto, pastor, no puedo. Sí puede. Claro que puede. Porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero ¿sabe también por qué no puede? Le voy a poner un ejemplo. Aquellos que alguna vez hemos ido a un circo o han visto a esos elefantes por televisión que están en el circo. El elefante, usted sí lo ha visto que está atado a una estaquita pequeña en el piso. ¿Ha visto alguna vez? Ya, está ahí. ¿Y por qué, siendo el elefante un animal tan grande, tan fuerte, que solamente hace así y puede jalar esa estaca y se puede ir, por qué no lo hace? Porque este elefante de pequeño le ataron a una cadena, ¿sí? Y él, por más que quiso moverse, por más que quiso salir, aflojarse de esa cadena, no pudo, porque estuvo encadenado a algo que no le dejaba zafarse. Y cuando ya el elefante se adaptó a estar atado, pues bueno, los que adiestran elefantes simplemente ya hicieron que con una piolita y una estaca el elefante ya no se mueve. Algo así somos nosotros, que hemos estado atados a una cadena de pecado, que ahora ya se nos hace tan normal que no podemos salirnos de ese pecado, que no hacemos ni siquiera el mínimo intento de escaparnos de ese pecado y nos mete en problemas. Muchas veces somos como este elefante. Pero si nosotros abriéramos los ojos, si el elefante abriera su entendimiento y sus ojos, él dijera, no, pues yo soy mucho más que este simple problema, ¿verdad? Y lo jalaría y se iría y dejaría de estar atado. Es igual nosotros, si usted abriera sus ojos, su entendimiento, lo que le está esclavizando no le dominara. Si usted entregara sus problemas, si usted entregara todo aquello que le ata a la perdición, le entregara a Cristo, Él nos va a dar libertad. ¿Cómo podemos deshacernos de lo que nos ata y ser libres? Primera a los Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Mi hermano, el Señor nos dice que Él no nos va a dejar solos, que Él será nuestro proveedor, que Él nos dará la victoria. Por eso debemos buscar de Él. Pero ¿cómo vamos a deshacernos de esos malos hábitos? ¿Cómo vamos a poder ser verdaderamente libres? Primero, admite que tienes un problema. Reconozca que en su vida hay un problema. Si usted no reconoce que está fallando, que hay algo que le está estorbando en su vida y no lo acepta, pues va a continuar con ese problema. Todo empieza con la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, ¿qué va a pasar? Nos perdonará. Hay que confesar.
Segundo, depender del poder de Dios para cambiar aquellos malos hábitos. Filipenses 4:13 dice, a ver todos, Filipenses 4:13 dice, pero tiene que creerlo, no solamente recitarlo, hay que creerlo. Que cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en algún problema que supuestamente no podemos salir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos dará la libertad. Los malos hábitos tienen que ser reemplazados por los buenos hábitos. Y un buen hábito es la lectura de la palabra. Haga por costumbre el orar. Haga por costumbre venir a la iglesia y buscar del Señor. Sabe que lo malo rapidito se nos pega. Y cuando no venimos a la iglesia, rapidito los hermanos empiezan a vernos. Pero pastor, no vino tal persona. ¿Y por qué él no ha venido? Yo tampoco vengo. ¿Y por qué no le reclama al hermano? Solo me reclama a mí. Es que él no viene, pues de la otra persona, pues no le puedo reclamar. Rapidito lo malo se nos pega. Por eso, hermanos, para que no haya este problema y no estemos, otro hermano no esté diciendo, es que fulano no viene, usted venga a la iglesia, dé ejemplo. Si usted da ejemplo, esos buenos hábitos van a empezar a regarse en la iglesia, a regarse en la comunidad, y ya vamos a tener que tumbar paredes. Y bueno, gracias a Dios, estamos iglesia llena, ¿verdad? Y vamos a ver ya con los hermanos diáconos, con el liderazgo de la iglesia, cómo poder extender la carpa. Pero para eso necesitamos recursos. Para eso necesitamos, hermanos, que usted diezme, que usted ofrende, ¿no? Porque la verdad, sin dinero no podemos comprar una estructura metálica, ¿no? Queremos cambiar, de pronto poner paredes en vez de que sea una carpa ya. No sé. Pero de acuerdo a cómo el Señor nos vaya guiando es que podremos hacer. Pero si usted no viene a la iglesia, si usted no anima a otras personas, si usted no empieza a hacer lo que el Señor le dice que haga, nos va a ser más difícil, ¿verdad? Pero usted va a decir, pero pastor, ¿en dónde está su fe? Claro, yo tengo fe. Por eso creo que usted va a ser fiel de ahora en adelante con el Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe lo que cada uno de nosotros pensamos, y Él discierne cada pensamiento que usted tiene. Por eso en Salmos 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. ¿Pero quién va a prosperar? Toda aquella persona que tiene al Señor de su lado. Que todo aquel que lee la palabra de Dios, que busca del Señor, ellos van a prosperar. ¿Quiere usted ser prosperado? Busque del Señor. Busque de Él. Ojo, no hablo de prosperidad. Pero Dios quiere prosperar nuestra vida. Dice 3 de Juan 2, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en la salud, en todo, así como va prosperando tu alma.
si tu alma, si tu conexión con Dios, si tú estás adherido a Dios, todo va a ir bien. Pero si tú de cuando en vez vienes a la iglesia, si usted, bueno, su vida también va a ser así. De usted depende. Si usted en verdad quiere estar siendo lleno de Dios, si usted quiere en verdad ser bendecido del Señor, busque de Dios. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por yapa de Dios. ¿Sí? Para concluir, mis hermanos, no dejemos que los malos hábitos de esta vida nos dominen, porque lo único que hará es destruirnos, nos va a hacer pedazos. Deja que Cristo te haga libre. Deja que Cristo, si tú ya estás hecho pedazos, deja que Cristo empiece a tomar todo lo roto de ti y te empiece a formar y te haga un hombre nuevo. Depende de Dios. Busca de Él. Reemplaza lo malo con lo bueno. Y si no puedes solo, busca ayuda. Aquí estamos como iglesia para ayudarte. La iglesia ya está abierta jueves, viernes, sábado, domingo. Estamos orando para que podamos abrir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y usted ya no tenga pretexto. Es que pastor, solo los días lunes tengo tiempo, pero como usted no viene, no puedo ir. Estamos orando para que podamos abrir todos los días la iglesia y usted no tenga pretexto. Así que, mi querida familia, si usted quiere ser libre, venga a Jesús, porque dice que en Jesús seremos verdaderamente libres. ¿Qué es lo que le ata? ¿Qué es lo que no le deja ser libre? Ahí, cierre sus ojos un momentito. Piense, medite. ¿Qué no le está dejando ser libre? ¿Qué vicio no le está permitiendo acercarse a Dios? No le digo de pronto el cigarrillo, el alcohol, pero hay otros vicios que no le permiten acercarse al Señor. Es el tiempo de dejarlos. Deje la ociosidad, deje la vagancia, deje esos malos hábitos y empiece a cambiarlos por las buenas costumbres que Dios le ofrece en esta mañana. ¿Le gustaría decirle al Señor Jesús: yo quiero que me ayudes a cambiar en esto? Solo usted y Dios saben, porque Él está discerniendo sus pensamientos. Quisiera usted decirle al Señor Jesús: quiero que cambies esta área de mi vida. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría entregarle a Él aquel mal hábito que no le deja crecer en Él? Solamente póngase de pie y entréguele a Cristo lo que Él es claro, que Él quiere romper cadenas en esta mañana. Tal vez usted por temor, por miedo, por el qué dirán, no se quiere poner en pie, pero esto es personal entre usted y Dios. ¿Qué le está atando ahora? ¿Qué pecado es el que te ata ahora? Si tú confiesas tus pecados, no a mí, sino al Señor, Él que es fiel y justo te perdonará. Hay una valiente que se ha puesto en pie. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirle al Señor Jesús: aquí estoy, te entrego lo que soy, te entrego mis pecados, te entrego mis cadenas? Amén. Gracias, Señor. ¿Quién más? Amén.
No tenga temor, no tenga recelo, porque el Señor no le va a acusar. El único que le acusa es Satanás. Solamente el Señor Jesús le va a dar libertad. El Señor Jesús le va a dar vida y vida eterna. Pero si usted se acerca a Él, y Él se acercará a usted. Y dígale ahí: Señor Jesús, en esta mañana pongo a tus pies lo que me estorba, lo que no me deja acercarme a ti, lo que me ha venido atando desde mi niñez, lo que me ha venido atando toda mi vida, Señor. Y te pido perdón, Padre. Empieza a restaurar mi ser, empieza a restaurar mi corazón, Señor, porque solamente en ti tengo libertad. En el nombre de Jesús, dígale: rompo toda atadura, rompo toda cadena que ha venido alejándome de tu presencia. Y en el nombre de Jesús echamos fuera toda condenación que el enemigo ha querido hacerlo. Y en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, tendremos libertad. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? A nuestro Señor.